¿Cómo es posible que mi bebé nazca un 24 de diciembre y se convierta en un Christmas baby? Sí, tú. Voy a compartir una de las historias más personales que tengo para dar. Se las voy a contar porque en algún momento quiero volver a este video y acordarme de todos los detalles. Pero además de eso, darles mi retroalimentación personal de cómo fue este momento tan anhelado y tan esperado. Obviamente, esta señorita se convirtió en mi arito 100% del tiempo. Entonces nos va a acompañar de principio a fin en esta historia. Los pongo en contexto. Uy. Cuando llegué a la semana 38, en el último control con el ginecólogo que tuve y la última ecografía, está haciendo popis. Le hicieron unas medidas a Emilia y por el perímetro del abdomen cumplía con el criterio para estar dentro de un diagnóstico que se llama restricción de crecimiento intrauterino. Durante todos los controles del embarazo me dijeron que la bebé estaba pequeña, sin embargo siempre estaba dentro de los límites normales, es decir, estaba como entre las medidas bajas, límite bajo normal, pero que siempre había que estar súper pendiente de esto. En la última ecografía fue donde me dijeron definitivamente cumple con los criterios para estar dentro de este diagnóstico. Por eso es importante que hagamos una inducción del embarazo y no esperar a que llegue a la semana 39. Hay diferentes tipos de diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, no todos son los mismos. Digamos que ella estaba dentro de un criterio en donde interrumpir el embarazo no era de manera urgente, pero sí era importante tratar de monitorear la bebé en esas últimas semanas, principalmente por fuera del útero. Por eso decidieron inducirme el parto. Esto fue exactamente el 18 de diciembre del 2024. Entonces empezaron a buscar en la agenda del hospital cuándo me podrían agendar y resulta que solo me podían recibir el 24 de diciembre. Me pidieron que tenía que presentarme en el hospital a las 7:30 de la noche, o sea que yo ese día, para esa misma hora, se suponía que íbamos a estar toda la familia reunidos, comiendo la cena familiar navideña, pero finalmente esos planes se cambiaron y ya en mi mente estaba que yo el 24 de diciembre iba a estar en sala de partos. Yo salí de esa consulta súper decidida de que mi bebé tenía que nacer de manera natural o al menos acelerar de forma natural el proceso de parto antes de llegar al hospital. Porque cuando llegamos al hospital nos van a inducir, digamos que ciertas etapas. Primero hay que dilatar el cervix, luego cuando ya se cumpla con ciertos criterios empieza a inducir el parto a través de una hormona sintética llamada oxitocina. Salí decidida a que tenía que hacer todo lo posible para que mi parto empezara de manera natural. Toda esa semana me dediqué a caminar. Entonces aquí viene cosas que naturalmente hacen que empecemos a dilatar de manera natural. ¿Cuáles son esas? Estimular los pezones, caminar, hacer movimientos pélvicos, hacer la mayor cantidad de terapia posible en pelota de yoga. Las relaciones sexuales también ayudan muchísimo. Y toda la tarea se empezó a hacer, toda. Se los juro que me puse súper activa a caminar. Yo venía haciendo ejercicio, pero muy pasivo. Esa última semana me dediqué a caminar intensivamente, lo más que pudiera, y hacer mucha terapia de yoga y mucha terapia de piso pélvico y de activación de los músculos transversos del abdomen. Todo eso lo hice bajo acompañamiento de fisioterapia. El 23 de diciembre me levanté y desde que me levanté desayuné y me monté en la pelota de yoga. Hice mucha terapia en pijama. Estaba ya toda la casa llena de la familia con la que íbamos a pasar el 24. Habían perros, habían amigos, había visita, había el esposo de no sé quién, la esposa, o sea, muchísima gente, y yo en pijama, montada en mi pelota de yoga, en plena sala, con todo el mundo haciendo mis ejercicios. Ya desesperada, la verdad es que esos últimos días uno no quiere nada. Se podrán imaginar eso con música dicembrina en la sala, toda la familia, y yo en pijama montada en la pelota de yoga haciendo todas mis terapias. Se los juro que yo ya sentía una presión allá abajo, pero absurda, era impresionante. Mientras hacía la terapia de yoga en el balón y estaba saltando, tenía pequeñas contracciones, unas contracciones no regulares, nada que indicara pues un trabajo de parto activo, pero ya tenía ese dolor lumbar, ese dolor me pasé hacia adelante, incomodidad, calambres en el pubis. Ya estaba muy cansada, me costaba mucho respirar, pero entonces ese día almorzamos y con mis primos dijimos, no, vámonos todos a caminar a un pueblo. Yo estaba en Estados Unidos, una zona muy al norte, en pleno invierno, entonces a ir a caminar en ese frío era un reto gigante, pero nos pusimos todos la chaqueta, la pinta de esquimal y salimos. Salimos más o menos a las 2 de la tarde y estuvimos por fuera como hasta las 8 de la noche.
Todo ese tiempo estuvimos caminando, estuvimos en un pueblo, loleando, entramos a tiendas y en una de las últimas tiendas a las que entramos me dio una contracción. Esa contracción sí fue fuerte. Me tocó como apoyarme en el mostrador de la caja del almacén, así como... Y fue muy chistoso porque el que estaba en la caja me preguntó, "Did you find everything okay today?" Como que encontraste todo bien en la tienda hoy, pues algo muy común que le preguntan a uno y yo estaba en la mitad de una contracción y yo no podía ni hablar. Entonces una de las primas me preguntó como que ya y yo tengo una contracción en este momento, pero nada, se me pasó. Tenía 38 semanas con 2 días de gestación. Nos fuimos de la tienda y por pura casualidad me llamaron del hospital y me dijeron, se liberó un espacio más temprano en la mañana, a las 10:30 de la mañana, si quieres venir. Entonces yo dije, bueno, va a ser el 24, prefiero que sea en la hora de la mañana, que sea un turno fresco, que las personas que estén allá estén tranquilas, pues no estén cansadas. Entonces dije, sí, de una, agéndame. Me dijo la enfermera como si pasa algo de aquí a esa hora, de una te vienes para el hospital. Si rompes fuentes, si empiezas a tener contracciones regulares, bueno, todos los criterios de un trabajo de parto activo. Y yo, pero pues ¿qué iba a pasar de 8 de la noche a 10 de la mañana? Nada. Mucha presión, llegué a la casa, me comí un huevito, me comí 2 huevos en cacerola con arepa y una aromática. Me sentía con mucha presión, estaba en una casa de 2 pisos y mi esposo me dijo, amor, ¿por qué no te pones a subir y bajar escaleras? Y yo lo miré así como, ah, me duele todo, pero me insistió y le hice caso. Nos pusimos a subir y bajar escaleras. Era él sentado en la sala de abajo y yo lo podía ver mientras subía y bajaba las escaleras ahí todo relajado. Se lo juro que me provocaba ahorcarlo. Pero qué pesar, o sea, él estaba como apoyándome y yo me decía, pero sube otra vez, baja otra vez y yo ya no podía más. Yo sentía que iban a hacer en ese instante. Terminamos de hacer las escaleras y me dijo, amor, ¿por qué no te subes otro ratico a la pelota de yoga? Vamos, me pedaleó demasiado. Y yo lo miraba, o sea, se los juro que el dolor que yo sentía físico y el cansancio era algo como absurdo. Tenía demasiado cólico. Entonces hicimos pelota de yoga un rato y después de que terminamos la terapia en la pelota de yoga me dijo, amor, vamos y caminas un ratico. En la casa había una caminadora eléctrica y yo dije, bueno, sí, ya le voy a terminar de dar con toda para acostarme. Caminé 1,5 millas en la caminadora, o sea, eso son casi que, no sé, 2,5 kilómetros, casi 3. Ya eran las 9:30 de la noche y mi familia, bueno, vamos a rezar la novena y yo, bueno, yo me voy a dormir, o sea, ya no me da para más. Subí al segundo piso, toda mi familia abajo, yo escuchaba el Totaima, Tuturuma aquí, pues en el oído, o sea, todo el mundo abajo celebrando su Navidad, ya el 23. Todo el mundo abajo celebrando su novena. Esta es como una de las primeras enseñanzas, porque yo imaginaba ese momento preparto como un espacio muy íntimo, muy tranquilo, de pronto una música muy relajada, pero había familia, había bulla, había gente, todos querían entrar a la habitación, despedirse, darme una buena noche. Y lo más bonito es que uno puede esperar una cosa y resultar otra y aún así encantarle. Y la enseñanza de eso es como que no hay que querer controlar todo lo que pasa alrededor de un momento, una situación. Como llegue ese momento va a ser perfecto y la verdad me encantó haber tenido a mi familia cerquita ese día. Lo que hicimos mi pareja y yo fue que nos acostamos en un momento íntimo, nos pusimos una musiquita tranquila, él empezó a hacerme un masaje en la espalda, empezamos a hablar y me dio demasiada nostalgia, me puse a llorar, yo decía, bueno, esta es la última noche que voy a tener mi pancita, mañana sí o sí, Emilia nace. Y yo me acosté con un cólico, gente, pero o sea, un cólico fuertísimo. Eran los cólicos más fuertes que jamás me se puede imaginar. No sé, eso saca de cuenta como tener cólicos menstruales, pero son cólicos muy fuertes. Yo me acosté con él y en el hospital nos habían dicho que podía tener 2 acompañantes. Mi acompañante iba a ser mi esposo y la segunda persona iba a ser mi hermanita menor. Ella ese día estaba en una pijamada y la llamé yo y le dije, bueno, Silvi, si tú quieres estar en mi parto, yo necesito que te vengas porque yo no creo que yo llegue hasta mañana, o sea, no creo que me vaya a dar para llegar hasta las 10 de la mañana. Entonces, finalmente ella llegó nos acostamos todos y más o menos a las 12 de la noche ella entró a la habitación, yo me corrí como hacia la mitad de la cama y se acostó al lado mío. O sea, yo tenía cólico preparto, arrunchada en la mitad con mi esposo y mi hermana y éramos los 3. Y yo era como que me movía para un lado, para el otro y empezó a nevar durísimo. Como a la 1 de la mañana yo dije, tengo unas ganas de hacer chichi impresionantes, así que me orino, necesito ir al baño ya. Lo desperté y le dije, amor,
déjame que necesito ir al baño. Estaba en la mitad de los dos, alguno de los dos se tenía que despertar. Yo con esa barrigota, esa panzota. Entonces me paré para el baño y en el pasillo hacia el baño yo sentí que se me mojaron las piernas. Y yo, ¿me oriné o rompí fuente o qué pasó? La reacción inicial mía fue como tocarme, olí y dije, esto no es orín, huele diferente. Prendí la luz, me miré y tenía los cucos demasiado mojados y yo dije, rompí fuente. 1 de la mañana. Me volví caminando en punticas mientras yo sentía que me mojaba toda y le dije a mi esposo, amor, rompí fuente. Entonces se levantó de la cama y me dijo, ya, listo, sí, ya, listo, vamos. O sea, súper decidido. Nosotros habíamos hecho acompañamiento todo el embarazo con Dula, entonces estábamos preparados psicológicamente para todas las etapas de ese momento. Se paró y mi reacción, yo me volví al baño y no sé por qué, a la 1 de la mañana, nevando con frío, yo me metí a bañar. Mientras yo me estaba bañando, el de una se fue y llamó a una tía. La despertó y mi tía entró al baño y me dijo, Toñis, ¿estás bien? Ya es hora, ya es hora. Cuando mi tía entró al baño yo había salido de la ducha, pero yo estaba como totalmente quieta. Yo no sé si estaba en un shock, no les puedo decir, pero no tenía miedo, no tenía susto, pero estaba en un solo temblor. Había empezado a temblar impresionante y sobre esto hay un tema muy particular que es el temblor alrededor del parto. Empezamos a temblar, no es que sintamos frío, no sentimos calor, no, o sea, pero es un temblor, no como que estoy temblando poquito, no, uno le tiembla desde el pelito de la cabeza hasta la uñita del pie, o sea, uno es en un solo temblor. Y mi tía como que, Toñi, hay que vestirse para irse para el hospital, y yo así con las manos así como temblando. Ella me ayudó, me vistió y despertamos a otros primos. No, eso era un paseo de olla familiar. Y nos montamos todos a la camioneta para llevarme al hospital. Salió mi hermana con la pelota de yoga, mi esposo con las maletas, pues remaleteados para el hospital, nevando. Afortunadamente estábamos súper cerquita, llegamos al hospital, me pusieron un Yeti, que es como un buzo gigante, súper calorosito, de ositos, y una sudadera que no salía para nada, y unas chanclas negras, o sea, más combinada que para dónde. Salí yo para mi parto. Llegué al hospital, nos bajamos todos, entré y la enfermera como que preguntó, ¿Is someone in labor? Como que alguien está pariendo. Y yo, yes, I am. Entonces lo que pasó fue que me sentaron, me llevaron de una a la sala de partos. Entonces les dije yo estaba agendada para una inducción del parto a las 10 de la mañana, pero acabo de romper fuente y me dijeron que viniera si esto pasaba. De una me llevaron a mi habitación y fue muy linda la atención que me dieron desde el primer momento. Ya me habían empezado a dar contracciones fuertes cuando llegué a la habitación, pero apenas llegué me empezaron a hacer un goteo de pitocina, o sea, oxitocina. Me empezaron el goteo de oxitocina y las primeras contracciones que me habían dado personalmente cuando no tuve la oxitocina, honestamente lograba como controlarlas con respiración, me enfocaba en el dolor, me enfocaba en tratar de canalizar el dolor de manera natural, pero cuando empezaron el goteo de oxitocina, la verdad, el dolor se intensificó muchísimo más, eran contracciones obviamente mucho más recurrentes. Entonces me preguntaron, Antonia, ¿quieres epidural? Yo había querido tener el parto sin analgesia, sin embargo, y en la primera vez que me preguntaron dije, no quiero. Yo toda regia firme en que no quería epidural. Pasó desde más o menos la 1:30 de la mañana, desde que me iniciaron el goteo de oxitocina, hasta casi las 5 de la mañana. Ya llevaba 4 horas y media más o menos con dolores fuertes. Cuando entré y me tactaron, yo solamente estaba en unodilatación. Cuando me volvieron a tactar a las 5 de la mañana, después de 4 horas de dolor intenso, estaba en unodilatación. ¿Qué pasó ahí? Me dijeron, Antonia, probablemente falten más de 20 horas de trabajo de parto. El dolor va a ser cada vez más intenso y va a ser cada vez más frecuente porque tenemos que aumentar el goteo de oxitocina porque vemos que no estás dilatando lo suficientemente rápido. No ha avanzado nada en 4 horas, así que por lo menos hoy 24 tal vez ya no nazca en la mañana ni a principios de la tarde, sino que nazca en las horas de la noche o mañana 25. Ahí ya fue un punto en el que consideré la epidural,
porque decía, ok, me ha aguantado este dolor 4 horas, casi 5, pero que me falten todavía 20. Me pareció un trabajo mental muy fuerte, lo discutí con mi esposo y tomamos la decisión de la epidural. La enfermera me dijo, toma la decisión porque ya va a pasar al anestesiólogo a aplicársela a una vecina tuya, entonces puede pasar y te la pasa a ti de una vez. Si esperamos a que hagan cambio de turno se va a demorar demasiado, luego cuando lo llamemos de pronto no pueda asistirte rápido y venga por allá a las 9 de la mañana. No hay un punto de retorno en el que la epidural no se pueda poner. Realmente el problema es que tú estés en un punto de dolor que aguantes para que te quedes quieta mientras te la pones. Había que hacerlo ya sí o sí, porque más adelante tal vez no hubiese podido quedarme tan quieta durante tanto tiempo. Cuando me estaban poniendo la epidural, me dio una contracción. Yo no les puedo explicar la fuerza que yo hice con todo mi ser para no mover ni un pelo. O sea, traté de concentrarme fuertemente en mantenerme quieta y en canalizar ese dolor en ese momento. Mi hermana casi se desmaya cuando me pusieron la epidural. Le dio mucha impresión porque le tiene mucho miedo a las agujas. Y la inyección de la epidural es muy grande. Si me preguntan si me dolió, como me dio una contracción en ese momento, no sentí nada. No sentí nada de la inyección, no sentí nada de la aplicación de la epidural. Sentí fue la contracción. La epidural me la pusieron por goteo. ¿Qué significa eso? Que no fue que solo me pusieron una inyección en bolo, sino que la analgesia me iba pasando de a poquitos. Entonces no fue una cantidad en la que yo dejara de sentir mis piernas. De hecho yo las sentía, si yo me tocaba sentía mis piernas, se me dificultaba moverlas, pero yo igual sentía la sensación de presión de la contracción, sentía como cuando me iba a dar, pero el dolor de 10 había disminuido a 3, o sea, era mucho más llevable, manejable. Yo empecé a sentir ese calientico por las piernas y yo como que, qué descanso. Después de que pasó eso, me acomodaron, me pusieron una sonda porque yo ya no podía controlar mis esfínteres. Me pusieron finalmente la epidural más o menos a eso de las 6 de la mañana y descansé muchísimo. Me pude dormir, descansar, estaba constantemente monitoreada. Entonces las enfermeras estuvieron súper atentas a mí, así que yo tuve la oportunidad de descansar. Más o menos a eso de las 10 de la mañana volvieron a pasar y resulta que solamente estaba en 3 de dilatación. Ya llevaba mucho tiempo y estaba en 3 de dilatación. Así que me dijeron, vamos a subir otro poquito el goteo y vamos a evaluar poco a poco qué va pasando con tu cervix, a ver cómo evoluciona. A ver si ese cervix sí se va a dilatar y si no, pues tenemos que empezar a considerar una posible cesárea. Sin embargo, me dijeron, vamos a hacer todo para tratar de evadir una cesárea, para tratar de evadir ese resultado, que sea todo lo más natural posible. Me dijeron eso, al mismo tiempo mi familia decidió traernos como unas decoraciones de Navidad, me decoraron la habitación, le pusieron luces, pusieron un aviso de Merry Christmas en la ventana, mientras también estaba nevando al fondo de la ventana. Un momento muy lindo, la verdad, hermanas súper empáticas con nosotros. Mi hermana y mi esposo se pusieron a bailar música navideña en la habitación. Las enfermeras terminaron bailando también, tratando de aprender los pasos. Fue muy lindo. Mi hermana se encargó de toda la parte de ambientación. Entonces llevó como una luz LED que proyectaba en el techo como unas estrellitas, como unos universos. Muy lindo. También llevamos unos difusores de olores. Llevamos 2 aromas, lavanda y menta. Esos olores nos me ayudaron demasiado. El menta me mantenía muy enfocada y la lavanda me mantenía como relajadita. También me pusieron música constantemente, a veces era recocha, a veces era algo como para yo distraerme, a veces era música relajante y así. ¿Qué pasó después? Más o menos a las 4 de la tarde volvieron a hacerme un tacto y me dijeron, ok, estás en 6. En ese momento el goteo de la epidural, la verdad ya se me estaba pasando como el efecto analgésico. Yo tampoco dije nada, no le dije a las enfermeras como que estoy sintiendo dolor, porque yo dije, bueno, estoy en 6, me tengo que poner las pilas, quiero volver a sentir mi cuerpo para tratar de ayudarme. Con la fisioterapeuta que les comenté al principio, habíamos preparado muchos ejercicios para este momento del parto, donde se activaba toda la faja del abdomen para tratar de pujar al bebé de una manera más uniforme y no hacer un pujo de solo como
respirar, tomar aire y pujar, sino que fuera algo más uniforme y ayudarme. Entonces cuando empecé a sentir nuevamente el dolor, lo que hice fue como enfocarme nuevamente a mi cuerpo y empezar a ayudarme. Puse audios de meditación, puse podcasts de meditación. Uno en particular era una visualización de imaginar mi cuerpo como si fuera una flor que se está abriendo, y yo visualizaba mi cuerpo poco a poco abriéndose para que pasara mi bebé. También hubo otra meditación que era frases constantes como de declaraciones: mi cuerpo está diseñado para parir, sé cómo hacer esto, confío en mi instinto, confío en mi cuerpo. Fue lo máximo. Ya esa última fase de mi parto fue de mucha relajación, enfoque y meditación, con dolor, pero de una intensidad de 10, creo que puedo decirles que ya estaba nuevamente en un 6, donde yo trataba de conectarme con cada una de las contracciones, y a medida que pasaba la contracción, yo empezaba a hacer este ejercicio de activación de mi transverso para ayudarme a que realmente empezara a dilatar más rápido. A eso de las 7 de la noche, cuando estaban haciendo el cambio de turno, volvieron a pasar las enfermeras, me dilataron, yo ya sentía mucha presión. O sea, mucha presión, las contracciones estaban mucho más constantes. ¿Y qué pasó? Que me tactaron y ya estaban 10, la cabecita de la bebé se sentía muy al borde, entonces era el momento de pujar. Yo siento que lo más lindo de ese trabajo de parto fue esa última fase en la que realmente volví a conectarme con mi cuerpo, que ese era uno como de mis miedos con la epidural, de que de pronto yo ya dejara de sentir absolutamente todo y no sintiera lo que estuviese pasando. El dolor es algo fisiológico, y el dolor en un parto hace parte de que se pueda llevar a cabo pues un nacimiento sano y rápido. Entonces desconectarme de eso me daba como mucho susto, sentía que de pronto no iba a poder ser tan activa o ayudarle a mi cuerpo como debía. Y yo estaba capacitada para eso y me había preparado para eso, entonces sin importar cuál hubiese sido el resultado, al menos hacer lo mejor que pudiese. Cuando me dijeron, ok, vamos a empezar a pujar, todo fue demasiado lindo, porque desde el momento cero me dijeron, como tú necesitas pujar, dinos. Un parto muy humanizado. Empecé a pujar en la posición tradicional, acostadita, con las piernitas como sobre los brazos de la camilla. Yo dije, no, necesito voltearme. Yo necesitaba pujar como en 4 apoyos. Yo quería ponerme como en una posición en la que yo pudiera realmente hacer una fuerza para pujar. Me dijeron, de una, volteate. Yo como me movía, todo el equipo médico me empezaba a mover todo el cablelerío. Mi pareja estaba al lado mío, mi hermana también, todos estaban apoyándome, mucha solidaridad entre todos. Pujé en 4, luego me volteé, le pusieron un accesorio a la camilla que era como una barra que cruzaba así en arco, donde yo me podía prender. Pujé sentada, prendiéndome esta varilla. También me senté muy al borde de la camilla y también pujé de esa manera. En otro momento me pusieron nuevamente con las piernas boca arriba, con las piernas en los apoyos de los brazos, y una enfermera me traía la pierna al abdomen y mi esposo me traía la otra y yo pujaba en ese momento. Todo el pujo fue muy acompañado. Ya sentía cuando me iba a dar la contracción. El dolor en ese momento estaba por ahí en un 7. Yo ya sentía todo. Yo creo que sí estaba un poquito disminuido, pero yo sentía todo. Cuando yo era médico, incluso yo le decía a mis pacientes, no vayas en contra de tu cuerpo, ve a favor con ese dolor, puja, para que sientas que ese dolor pasa. Y yo me metí eso en la cabeza y así fue, como que me enfoqué en que con cada dolor que yo sintiera me concentraba en pujar, trataba de no perder energía ni gritando, ni haciendo fuerza, pegándole a otras cosas, porque vi muchas experiencias así. Y siento que si nosotras enfocamos toda nuestra energía en nuestro cuerpo, en ir a favor con nuestro cuerpo, va a ser muy diferente. No les voy a mentir que en algún momento se me salió un grito, o yo decía, ay, Diosito, 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 también. Pero si uno va en un pujo activo, a uno no le da tiempo de eso. A uno le da tiempo de volver a tomar aire y volver a pujar. O sea, para nada más. Y en los momentos en los que uno no tiene contracción, sino que está en ese espacio muerto, lo único que le queda a uno es recuperarse, respirar, tomar aire, abrir los ojitos, mirar a las personas, escuchar lo que le dicen a uno, puja así,
Les digo pues que yo no sé qué hubiese hecho donde yo no hubiese recibido terapia de piso pélvico e hipopresivos durante mi embarazo. Ese fue el éxito. El pujo nunca fue con la boca cerrada, por el contrario, era una respiración activa donde estaba yo activando todos los musculitos de mi abdomen para cerrarlo. El pujo empezó a las 7 de la noche y Emilia, mi bebé, nació a las 8:33 de la noche. Fueron más de 24 horas en trabajo de parto. En mi caso, utilizar la epidural fue muy favorable para mí, para esa fase final del trabajo de parto, yo estar como descansada, no tener todo el cansancio acumulado del dolor de todo el día. Ese momento en el que Emilia nació y finalmente me la pusieron en el pecho fue una experiencia absurda. Uno no tiene palabras para explicar eso, la verdad. Eso no se parece a nada, eso no se compara a nada. A uno solamente le provoca llorar y me dan ganas de llorar. A uno solamente le dan como lagrimitas, pero como de una felicidad absurda. Uno no entiende, no queda en shock, así como estoy en este momento nuevamente. Yo creo que uno en ese momento no alcanza a procesar ni la mitad de lo que uno está viviendo. Las caras de los familiares, ver a mi esposo, a mi hermana, las mismas enfermeras también estaban como todas conmovidas. Fue un parto muy lindo, o sea, creo que nunca me lo hubiese imaginado mejor, muy acompañado. Tuve un desgarro grado 1, me tuvieron que suturar, pero se los juro que en ese momento yo ya estaba como tan concentrada con la bebé, sentía el dolor, pero hay tantas cosas alrededor que uno eso como que se le olvida. Yo creo que las mujeres que hayan pasado por esto podrán decir lo mismo o confirmar que eso es así, porque realmente uno como que se le olvida lo que siente, es como emocionalmente es tan fuerte ese momento que uno se desconecta del cuerpo físico. Emilia nació súper bien, tuvo una adaptación súper buena, no tuvimos ninguna complicación, tuve un sangrado esperado y después de que nació me pareció muy lindo ver la placenta. La placenta es hermosísima, eso es un órgano divino. Era un arbolito perfecto. La enfermera me la mostró, era divina. A los 5 minutos de que Emilia nació, de una me la puse para alimentarla. Es impresionante, o sea, ella se pegó perfectamente desde ese primer momento. Me dolió muchísimo. La lactancia duele mucho los primeros 15 días, no lo voy a negar. Pero después de eso, si uno pasa esa meta, más o menos uno la va logrando. Después de que Emilia nació, se la entregaron al papá. El papá fue quien cortó el cordón umbilical. Fue un momento demasiado sublime para nosotros como familia y pareja. Teníamos un letrero de Feliz Navidad, teníamos regalitos en el piso. Algo que me pareció muy particular es que tenían un espejo en el hospital. Ese espejo inicialmente ellos lo decoraron con luces para que fuera un arbolito de Navidad, pero después ese espejo lo utilizamos en el parto. Me preguntaron si quería verme durante los pujos y yo dije que sí. Creo que es más educación pensar que a mucha gente le puede dar mucha impresión verse, pero educativamente siento que hace que el parto sea mucho más eficiente, porque al tú ver lo que está pasando y al ver lo que tú haces con cada pujo, finalmente logras hacer un pujo más eficiente, más efectivo, estás viendo. Entonces, cuando tú ves que va saliendo y dejas ir el aire y tienes que respirar nuevamente porque empieza como a devolverse, entonces uno se enfoca muchísimo y hace que el trabajo de parto sea muy concentrado. Yo siento que eso está a favor de que el trabajo de parto sea muy eficiente, porque uno se concentra muchísimo más en lo que está haciendo. Después de que nació, nos pasaron a una habitación diferente. En esta habitación pusimos nuevamente las lucecitas LED, ya estábamos los tres con la bebé y ya ese momento es una cosa loca, eso es inexplicable, muy lindo. Todavía no sentía tanto dolor físico, yo siento que esas emociones lo protegen mucho a uno de lo que uno siente en su cuerpo. Emocionalmente uno está en otro planeta, total. Finalmente estuvimos hospitalizados 2 días más. Los días siguientes caminar es un reto gigante, bañarse es un reto gigante. El dolor está presente, pero hace que toda la experiencia sea también muy única. Siento que hay más miedo al dolor del dolor que uno siente. Uno se vuelve demasiado fuerte en ese momento, demasiado. Uno tiene como una fortaleza
absurda. He utilizado mucho esa palabra, pero realmente es que es muy inexplicable. Emilia nació el 24 de diciembre a las 8:33 de la noche. Un día frío, nevando. Mientras mi familia estaba haciendo la novena en la casa, Emilia nació. Fue como un regalito del niño Dios. Y para la familia fue un hecho muy especial. Hay muchas enseñanzas de esto. Uno puede planificar muchas cosas y tener una idea perfecta de quiero que pase así, cha, cha, chan, chan. Pero la vida no es así. La vida es impredecible. La vida es más perfecta de lo que uno se imagina. Por eso te da mejores planes de los que tú ya tienes. Y hay que fluir. Hay que fluir con los hechos, confiar y conectarse muchísimo con su propio cuerpo para el momento tan esperado como el parto. Espero que esta historia les haya gustado muchísimo. Creo que en el futuro volveré a ver este video y me voy a acordar de todo también y me va a encantar. Es un video para ustedes, pero es un video más para mí, para mi hija y para mi familia. Cuéntenme qué preguntas tienen, me muero por respondérselas todas acá en los comentarios. Y bueno, espero que se suscriban a este canal. Quiero compartirles mucho conocimiento sobre medicina de estilo de vida, pero también como mamá primeriza, como mujer, para que juntas sigamos teniendo una vida más sana. Chaito.